que no conoces realmente a las personas que criaste. Momentos donde el amor que derramaste durante décadas se convierte en polvo justo frente a tus ojos. Y eso fue exactamente lo que me pasó cuando mi propio hijo cruzó la puerta de mi casa con papeles de internamiento psiquiátrico que llevaban mi nombre escrito. Me llamo Roberto. Tengo 67 años y toda mi vida la he vivido aquí en Guadalajara, en esta misma casa donde crié a mi hijo Marco. Soy viudo desde hace 8 años. Mi esposa, que Dios la tenga en su gloria, me dejó esta casa pagada, algunos ahorros, y la certeza de que había dado todo por construir una familia sólida. Trabajé toda mi vida como maestro de historia en una secundaria pública. Me jubilé a los 62 años, y desde entonces mi rutina ha sido tranquila. Cuidar el jardín, dar mis caminatas por el parque, reunirme con los amigos en el centro comunitario del barrio, participar en el grupo parroquial. Nada extraordinario, pero era mi vida. Era mi paz. Marco siempre fue mi orgullo. Se graduó como ingeniero civil, se casó con Daniela hace 5 años, y tuvieron 2 niños hermosos que adoro con el alma. Pero desde que se casó, las cosas cambiaron. Daniela era distinta, educada en apariencia, pero tenía esa forma de mirarme como si yo fuera una carga, como si mi presencia en sus vidas fuera un inconveniente que había que tolerar. Al principio pensé que era mi imaginación. Tal vez los celos de padre, ya sabes, esa vieja historia de que ninguna mujer es suficientemente buena para tu hijo. Pero no era eso. Era algo más profundo, más cruel. Daniela venía de una familia con dinero. Sus padres vivían en Puerta de Hierro, la zona más exclusiva, y ella siempre dejó claro que pensaba que nuestra vida sencilla estaba por debajo de su nivel. Mi casa, que para mí era un tesoro de recuerdos, para ella era anticuada y mal ubicada. Mi forma de ser, mi sencillez, todo en mí parecía molestarle. Intenté ignorarlo, intenté ser el suegro que no se mete, que no opina, que sonríe y acepta. Pero la verdad es que poco a poco me fueron alejando. Las visitas se hicieron más raras. Las comidas dominicales se convirtieron en «Ay, papá, hoy estamos ocupados». Los niños que solían pasar los fines de semana conmigo, de repente nunca tenían tiempo. Y cuando preguntaba, Marco me daba largas. Decía que era solo una etapa, que estaban muy ocupados. Mentiras, puras mentiras. La verdad es que Daniela estaba orquestando algo mucho más grande, y tenía una aliada poderosa, su propia madre, Refugio, una mujer manipuladora que siempre quiso controlar todo y a todos a su alrededor. Y ahora tenía un nuevo proyecto, sacarme del camino. Todo empezó a aclararse hace unos 6 meses. Estaba en su casa para el cumpleaños de mi nieto mayor, el pequeño Sebastián. Fui al baño y en el camino de regreso pasé por el estudio de Marco. La puerta estaba un poco abierta y escuché voces. Las reconocí de inmediato. Era Daniela hablando con su madre en altavoz. «Mamá, él no va a aceptarlo. Roberto es terco. Cree que todavía tiene voz y voto en la vida de Marco». «Entonces convéncelo de otra manera, hija. Esa casa vale una fortuna. Está en una zona que se está valorizando muchísimo. Si la venden, ustedes pueden comprar algo mucho mejor y todavía les sobra dinero. Pero él no va a salir de ahí mientras esté lúcido y en control». Mi corazón se congeló. Estaban hablando de mí, de mi casa. ¿Y qué tal si demostramos que ya no está bien? Que necesita cuidados, ¿no? Exacto. Hay residencias geriátricas excelentes, y con el certificado médico correcto, Marco puede obtener la tutela legal. Después de eso, solo venden la casa y listo. Estaba paralizado. Las piernas me temblaban. Estaban planeando internarme contra mi voluntad para robarme mi casa, para quitarme mi propia vida. Y mi hijo
¿Marco sabía de esto? Si quieres saber qué pasó después, deja tu like y suscríbete al canal, porque esta historia apenas comienza, y lo que viene te dejará sin palabras. Salí de esa casa ese día sintiéndome como si flotara, no de ligereza, sino de shock. Mi cuerpo estaba ahí, sonriendo a los niños, cortando el pastel, cantando las mañanitas. Pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, procesando cada palabra que había escuchado. Mi nuera y mi comadre estaban planeando internarme, quitarme mi autonomía, robarme mi casa. ¿Y mi hijo? ¿Marco realmente participaría en algo así? Durante semanas fingí que nada había pasado. Continué con mi rutina, pero por dentro estaba en alerta máxima. Empecé a prestar atención a cada detalle, a cada conversación, a cada mirada. Y fue entonces cuando me di cuenta de cuánto me estaban preparando para hacer el papel del anciano incapaz. Marco empezó a hacer preguntas extrañas. «Papá, ¿estás comiendo bien? Te he notado como medio olvidadizo». ¿Olvidadizo yo? Quien todavía manejo todas mis cuentas, quien hace crucigramas todos los días, quien nunca olvida una cita. Pero él insistía, siempre con ese tono de falsa preocupación que me daba asco. Daniela también entró en el juego. Empezó a aparecer más seguido, siempre con excusas para ayudar. «Suegro, déjeme que yo le ayudo con eso. Roberto, no debería hacer esfuerzos, se puede caer». Trataba cada acción mía como si yo fuera un inválido esperando a suceder. Pero lo peor fue cuando descubrí que había convencido a Marco de llevarme con un doctor. No cualquier doctor, un psiquiatra privado, amigo de su familia, el doctor Mendoza, un hombre de mediana edad con un consultorio elegante y una sonrisa practicada. Marco dijo que era solo una evaluación de rutina, para asegurarnos de que todo está bien con tu salud mental, papá. Fui, claro que fui. Necesitaba saber hasta dónde llegaría esta farsa. El doctor Mendoza fue amable, educado, pero yo podía ver en el subtexto de sus preguntas hacia dónde intentaba llevarme. ¿Se ha sentido confundido últimamente? ¿Olvida dónde pone las cosas? ¿Tiene dificultad para tomar decisiones? Respondí todo con claridad, con firmeza, mostrando que estaba perfectamente lúcido. Pero algo en su mirada me decía que no importaba. Ya tenía un guión preestablecido. Saldría de ahí cierto de que este hombre escribiría lo que fuera necesario para declararme incapaz si le pagaban lo suficiente. Fue esa noche cuando decidí que no sería la víctima de esta historia. Empecé a prepararme en silencio, estratégicamente. Primero busqué a un abogado de confianza, el licenciado Hernández, quien había sido colega de mi difunta esposa. Le conté todo, le demostré que estaba lúcido y capaz, y le expliqué mis temores. Él me aconsejó conseguir exámenes médicos completos con profesionales independientes, además de una evaluación psiquiátrica con un doctor de reputación impecable, alguien que no pudiera ser comprado. Hice todos los exámenes: resonancia magnética, análisis de sangre, evaluación cognitiva completa. Todos los resultados fueron perfectos. Estaba sano, lúcido, plenamente capaz. El licenciado Hernández archivó todo en un expediente que crecía cada semana. Pero no me detuve ahí. Empecé a grabar conversaciones. Sí, aprendí a usar la grabadora de voz de mi celular. No soy tan incapaz como pensaban. Cada vez que Marco o Daniela venían con sus insinuaciones, lo grababa. Cada comentario, cada sugerencia sutil de que ya no estaba bien, todo quedó documentado. También instalé cámaras discretas en puntos estratégicos de mi casa, cámaras pequeñas que parecían adornos o portarretratos. Quería pruebas, necesitaba pruebas, y sabía que en algún momento mostrarían sus verdaderas intenciones en mi propia casa. Mientras tanto, mantuve mi fachada de padre amoroso
y abuelo dedicado. Sonreía, aceptaba las visitas, fingía no notar las miradas cómplices entre Marco y Daniela, pero por dentro estaba construyendo una fortaleza. No dejaría que destruyeran todo lo que había construido, no sin pelear. Pasaron 3 meses desde que empecé a prepararme, 3 meses de actuación digna de premio, porque verás, para atrapar a un manipulador, necesitas ser mejor manipulador. Y yo estaba aprendiendo rápido. Decidí cambiar mi estrategia. En lugar de mostrar fuerza, empecé a fingir exactamente lo que querían ver: fragilidad. Empecé a olvidar cosas frente a ellos. Dejaba el pocillo del café en la estufa un poco más de tiempo, cuando Marco visitaba para que oliera y viniera a salvarme. Hacía la misma pregunta 2 veces durante las conversaciones. Dejaba recibos de servicios regados en la mesa, como si estuviera confundido con los pagos, pero claro, todos estaban pagados a tiempo. Solo los dejaba ahí de escenografía. A Daniela le encantaba. Empecé a notar sus miradas satisfechas, como si pensara: «Está funcionando. De verdad está perdiendo la cabeza». Marco, por otro lado, parecía genuinamente preocupado, lo cual me rompía el corazón y me enfurecía al mismo tiempo. Mi hijo tenía preocupación, sí, pero no la suficiente para defenderme, no la suficiente para cuestionar a su esposa. Las visitas aumentaron, y con ellas aumentaron también los comentarios. «Papá, ¿estás seguro de que puedes cuidarte solo aquí?» «Roberto, he notado que estás más olvidadizo. ¿No quieres que te ayude a organizar tus medicamentos?» «Suegro, esta casa es muy grande para que la manejes solo. ¿Has pensado en mudarte a algo más pequeño, más práctico?», respondía con docilidad, con una sonrisa cansada, fingiendo considerar las sugerencias. «Ay, no sé, hija, tal vez tengas razón». Y por dentro mi sangre hervía. Fue un jueves por la tarde cuando su trampa realmente se mostró. Daniela apareció con su madre, Refugio. Era la primera vez que esa mujer pisaba mi casa desde la boda. Entró con un aire de superioridad, mirando todo como si estuviera inspeccionando un inmueble en venta. «Roberto, querido, Marco me contó que has estado un poco abrumado». Hablaba despacio, como si yo fuera un niño. «Vine para platicar sobre algunas opciones que podrían ser buenas para ti». Me senté con ellas en la sala. Daniela sirvió café en mi casa como si fuera la dueña, y Refugio empezó su discurso ensayado. «Verás, Roberto, estás en una edad donde necesitas cuidados. No hay vergüenza en admitir que ya no puedes vivir solo. Hay lugares maravillosos, residencias para adultos mayores con todas las comodidades, enfermeras las 24 horas, actividades recreativas. Internamiento». Estaban hablando de internamiento, pero con palabras bonitas. Fingí considerar. «¿Pero qué pasa con mi casa?» Los ojos de Refugio brillaron. «Ah, la casa. Bueno, Marco podría encargarse de eso por ti. Venderla. Invertir el dinero para asegurar tu tratamiento». «¿Tratamiento? ¿Qué tratamiento? No estaba enfermo». «¿Y ya hablaron con Marco de esto?», pregunté con voz débil. «Por supuesto, querido. Él está totalmente de acuerdo. De hecho, ya está arreglando la documentación necesaria». Daniela sonrió, esa sonrisa venenosa. Dejé caer unas cuantas lágrimas. No fue difícil. La rabia que sentía se transformaba fácilmente en lágrimas reales. «No quiero dejar mi casa. Esta es toda mi vida». «Lo sé, suegro, lo sé». Daniela tomó mi mano con una ternura falsa que me dio náuseas. «Pero a veces necesitamos aceptar lo que es mejor para nosotros, aunque duela». Se fueron de ahí convencidas de que me habían quebrado, de que habían ganado. Y yo las dejé pensar eso, porque mientras ellas sonreían con satisfacción, mis cámaras habían grabado cada palabra,
cada amenaza velada, cada manipulación. Cada segundo de esa conversación monstruosa quedó registrado en video y audio de alta calidad, guardado en 3 lugares diferentes: memoria USB, nube y en manos del licenciado Hernández. Su trampa se estaba cerrando, pero yo tenía una mucho más grande esperándolas. Fue un sábado por la mañana. Lo recuerdo perfectamente porque el cielo estaba gris, como si hasta la naturaleza presintiera el peso de ese momento. Estaba en el jardín cuidando mis rosas, algo que siempre me calmaba cuando escuché abrirse el portón. Era Marco, solo. Estacionó el coche y vino caminando despacio con una carpeta negra bajo el brazo. Su cara estaba seria, cerrada, pero yo podía ver el conflicto en sus ojos. Mi hijo estaba a punto de hacer algo terrible, y parte de él lo sabía. «Hola, papá, ¿podemos platicar?» «Claro, hijo, pasa, voy a hacer café». Mantuve mi voz calmada, acogedora, como siempre había sido con él. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde hizo su tarea durante años, donde celebramos tantos desayunos familiares, donde mi esposa se sentaba a leer el periódico cada domingo, y ahora sería el escenario de la traición más grande de mi vida. Marco respiró hondo. «Papá, yo traje unos papeles que necesito que firmes». «¿Qué papeles, hijo?» Abrió la carpeta y colocó varios documentos frente a mí. Aunque sin leerlos, ya sabía qué eran. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi cara neutral. «Son documentos para una evaluación más completa de tu salud, papá. Y también un poder notarial para que yo pueda encargarme de tus asuntos en caso de que necesites ayuda». Poder notarial. Quería que firmara mi propia sentencia. «No entiendo, Marco. ¿Por qué? Estoy bien». Evitó mi mirada. «No, papá, no estás bien. Hemos notado que has estado confundido, olvidadizo. El otro día dejaste la estufa prendida. Pudiste haber causado un incendio. Ya no puedes cuidarte solo». Cada palabra era una puñalada, no por la mentira en sí, sino porque era mi hijo diciéndola. El niño que cargué en brazos, a quien protegí de las pesadillas, a quien enseñé a caminar, a hablar, a ser un buen hombre. ¿Y si no firmo? Fue cuando su cara se endureció. «Papá, no quería que llegara a esto, pero ya tengo un dictamen del doctor Mendoza para iniciar un juicio de interdicción. Si no firmas el poder notarial, si no firmas voluntariamente, voy a tener que iniciar un proceso de tutela judicial». «¿Tutela?» La palabra resonó en la cocina como un disparo. Continuó con una frialdad que no le reconocía. «Ya hablé con un abogado. Tengo testigos. Tengo el reporte médico. Tengo pruebas de que ya no estás en condiciones de manejar tu propia vida. Será mejor que lo aceptes de buena manera». «¿Testigos? ¿Qué testigos?» «Daniela, su mamá. Gente que te conoce y que ha visto tu deterioro. Gente que apenas me conocía y que tenía un interés directo en verme fuera del camino». «¿Y mi casa?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «¿La casa?». «Bueno, papá, la casa va a tener que venderse para cubrir los costos de tu tratamiento. Pero no te preocupes, nos aseguraremos de que tengas todas las comodidades que necesites». Mentiras. Puras mentiras. Ni siquiera tuvo la decencia de admitir que quería mi dinero, mi propiedad, mi vida. Miré a mi hijo y por primera vez vi a un extraño, un hombre que yo no crié, un hombre moldeado por la codicia de una mujer manipuladora y la influencia de una familia que solo veía valor en las cosas materiales. ¿Y si me niego a ir a este lugar que han elegido? Marco suspiró, impaciente ahora. «Entonces será por la fuerza, papá, con orden judicial,
Y será mucho más humillante para ti. Al menos de esta forma lo hacemos con dignidad. ¿Dignidad? Estaba hablando de dignidad mientras planeaba encerrarme contra mi voluntad. Me levanté lentamente de la silla. Marco me miró esperando que tomara la pluma, esperando que firmara mi rendición. Pero en lugar de eso, fui a la sala, tomé mi propio sobre que había estado guardando durante meses y regresé a la cocina. Antes de que firme cualquier cosa, hijo, creo que necesitas ver lo que he preparado. El silencio que se instaló en esa cocina fue tan denso que parecía sólido. Marco miró el sobre que coloqué en la mesa con una mezcla de confusión e irritación. Todavía estaba convencido de que yo era el padre frágil y desorientado que habían pintado. «¿Qué es esto, papá?», preguntó sin hacer ningún movimiento para abrirlo. «Ábrelo». Mi voz salió más firme de lo que había sido en las últimas semanas. «Ábrelo y lee todo». Con un suspiro impaciente, Marco abrió el sobre y empezó a hojear los documentos. Vi el momento exacto en que su confianza comenzó a desmoronarse. Su cara palideció. Sus ojos se abrieron como platos. Sus manos empezaron a temblar ligeramente. Adentro estaba todo, absolutamente todo. Primero, los reportes médicos. 3 evaluaciones psiquiátricas completas hechas por profesionales reconocidos, no los compinches comprados de refugio, certificando mi perfecta salud mental. Exámenes neurológicos mostrando que mi cerebro estaba en excelente condición para mi edad. Evaluaciones cognitivas donde obtuve puntuaciones por encima del promedio en todas las áreas. Verás, Marco, no estoy enfermo, nunca lo estuve. Continuó hojeando, cada vez más aterrorizado. Luego vinieron las transcripciones, conversaciones grabadas. La llamada entre Daniela y su madre que escuché hace meses, hablando explícitamente de internarme para quedarse con mi casa. Conversaciones en mi propia sala, donde discutían valores, agentes inmobiliarios, planes para el dinero de la venta, todo transcrito palabra por palabra, con fecha, hora y lugar. «Papá, ¿puedo explicar?», intentó, pero su voz falló. «¿Explicar qué? ¿Que tu esposa y tu suegra planearon robarme? ¿Que fuiste manipulado? ¿O que fuiste cómplice?». Mi voz era firme, pero dolía. Dios, cómo dolía. Luego llegó a las fotografías. Capturas de pantalla de mensajes entre Daniela y su madre, discutiendo estrategias, conversaciones sobre cómo hacerme parecer incapaz, referencias al doctor Mendoza y cuánto estaba cobrando por el reporte falso, recibos de transferencias bancarias. Sí, habían pagado por el documento fraudulento que Marco tenía en sus manos. Esto no es... Intentó de nuevo, pero no pudo completar la oración porque no había defensa posible. No es qué, ¿verdad? Está todo ahí, hijo. Cada mentira, cada manipulación, cada paso de su monstruoso plan. Hice una pausa, sintiendo el peso de años de paternidad desmoronándose. Ibas a encerrarme. Ibas a sacarme de mi casa, de mi vida, de mi dignidad. ¿Y para qué? Dinero. Marco dejó caer los papeles sobre la mesa y se hundió en la silla, las manos cubriendo su rostro. Pero yo todavía no había terminado. «Hay más». Saqué mi celular y abrí una carpeta con videos. ¿Ves estas cámaras? Instalé cámaras en mi casa hace 3 meses. Hay video de Daniela y tu suegra planeando todo aquí mismo en mi sala. Hay audio de ti hablando sobre vender mis muebles, sobre remodelar la casa antes de ponerla en venta. Tengo todo. Le mostré un clip del video. La imagen era clara. Daniela y Refugio sentadas en mi sillón, copas de vino en mano, sonriendo mientras hojeaban catálogos de bienes raíces. «Imagínate cuando la casa sea nuestra, mamá. Vamos a hacer una remodelación increíble.
La vendemos en mínimo 12 millones de pesos. El terreno solo ya vale oro. La voz de Daniela en el video ahora era música para mis oídos. Evidencia perfecta de sus intenciones. Marco estaba destrozado, pero no sentí piedad. Todavía no. ¿Y sabes qué más hice? Continué. Toda esta evidencia está con mi abogado. Si intentas proceder con este proceso de tutela, si te atreves a continuar con esto, voy a hacerlo público. Voy a demandar a cada uno de ustedes por intento de fraude, despojo, falsificación de documentos y conspiración. Al doctor Mendoza también. Imagina el escándalo para un doctor respetado ser expuesto vendiendo reportes falsos. El silencio regresó, pero ahora era un silencio de derrota. Ahora te toca a ti, hijo. Crucé los brazos. ¿Quién va a firmar papeles aquí? Marco se quedó ahí sentado en esa silla. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Las manos le temblaban, su cara estaba gris, y por primera vez desde que todo empezó, vi lágrimas en sus ojos. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Eran lágrimas de alguien que había sido atrapado, de alguien que veía su plan desmoronarse completamente. Papá, yo no sabía que llegaría a este punto, intentó con voz ahogada. ¿No sabías? Repetí incrédulo. Trajiste papeles de tutela para que tu propio padre firmara. Amenazaste con usar la fuerza judicial contra mí. ¿Cómo no ibas a saber? Se pasó las manos por la cara despeinándose. Daniela, ella dijo que era lo mejor para ti, que de verdad estabas enfermo, que era peligroso que vivieras solo. Ella convenció a su mamá, convenció al doctor, me convenció a mí. Basta, lo corté con firmeza. No le eches toda la culpa a ella. Eres un hombre adulto, Marco. Me conoces hace 38 años. ¿Cuándo fue la última vez que realmente mostré señales de estar confundido o incapaz? ¿Cuándo? Silencio. Nunca. Exacto. Porque nunca lo estuve. Elegiste creer mentiras porque era conveniente, porque en el fondo esa casa de 12 millones de pesos era demasiado tentadora. No era solo por el dinero. Explotó, finalmente mostrando enojo. Estamos apretados económicamente, papá. Tengo 2 hijos que criar. Escuela privada, seguro médico, pagos del coche. Daniela quiere que los niños tengan lo mejor, que crezcan con oportunidades. Y tú aquí solo en esta casa enorme, sentado sobre una fortuna. Entonces era eso, la verdad cruda y desnuda. ¿Entonces crees que te debo esta casa? Pregunté, mi voz baja pero cargada. ¿Crees que porque soy tu padre, todo lo que es mío automáticamente te pertenece? No es eso. Es exactamente eso. Levanté la voz. Me miraste y viste un obstáculo, un impedimento entre tú y el dinero. No viste a una persona. No viste a tu padre. Viste una propiedad esperando ser liquidada. Marco bajó la cabeza, incapaz de enfrentarme. Respiré hondo, tratando de controlar la furia que amenazaba con consumirme. Necesitaba mantener la cabeza clara. Había planeado este momento durante meses y no iba a dejar que la emoción me descarrilara ahora. Ahora vas a escucharme con atención, porque solo voy a decirlo una vez. Me senté frente a él, forzándolo a mirarme a los ojos. Tienes 2 opciones. Levantó la mirada, expectante y aterrorizado. Opción 1. Tomas estos papeles ridículos, los rompes todos y te vas de mi casa. Vas a tu hogar, le dices a tu esposa y a tu suegra que el plan falló y nunca más intentas algo como esto. Nunca más hablas de juicio de interdicción, de venderme la casa, nada. Y a cambio, no los demando. Guardaré la evidencia como seguro, pero no haré nada público. Hice una pausa dramática. Opción 2. Insistes en esta locura. Intentas proceder con el proceso judicial y entonces, hijo, abro todas las compuertas. Le doy todo lo que tengo a la prensa, al colegio médico,
al colegio de abogados. Expongo a cada uno de ustedes. El doctor Mendoza pierde su cédula. Daniela y su familia se convierten en noticia de primera plana. Y tú, mi hijo, cargarás por el resto de tu vida la reputación de un hombre que intentó internar a su propio padre para robarle su herencia. Sus ojos se abrieron en pánico total. Y no creas que tendré misericordia. No creas que el amor de padre me va a detener. Porque ese amor, Marco, tú lo destruiste hoy. Lo pisoteaste, lo escupiste, lo tiraste a la basura. Así que no cuentes más con él para protegerte de las consecuencias de tus acciones. Marco temblaba visiblemente ahora. ¿Cuál será, hijo? Tú eliges. El reloj de la cocina marcaba los segundos ensordecedoramente en ese silencio. Cada tic-tac resonaba como un martillo golpeando un yunque, midiendo el tiempo que le tomaba a Marco procesar todo lo que acababa de descubrir. Permanecía ahí, paralizado, mirando alternadamente los documentos en la mesa y a mí. Su cara estaba pálida como la cera. Gotas de sudor se formaban en su frente y sus manos temblaban visiblemente sobre la mesa. Podía ver la guerra interna sucediendo en su cabeza, la tentación de continuar, de buscar una salida, alguna forma de proceder con el plan original. Vi el miedo a las consecuencias que había dejado muy claras estampado en sus ojos. Vi el peso de la culpa comenzando a apretar su pecho, haciéndolo respirar irregularmente. Y también vi vergüenza, esa vergüenza profunda de ser completamente desenmascarado, de tener su verdadero rostro expuesto sin piedad. Los minutos pasaron, pesados, tensos. No dije nada más, solo lo observé. No iba a hacerlo fácil para él. No iba a ofrecer palabras de consuelo, ni suavizar la situación. Tenía que sentir el peso completo de lo que había hecho, de las decisiones que tomó, de las consecuencias que ahora tocaban a su puerta. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero fueron tal vez 5 minutos de agonía silenciosa, Marco se movió. Con movimientos lentos, casi robóticos, como si cada gesto le costara un pedazo de su alma, extendió la mano temblorosa y tomó los papeles que había traído. Esa carpeta negra llena de mentiras, falsas preocupaciones y documentos fraudulentos que debían haber sido mi sentencia de muerte civil. Y empezó a romper. Una página. El sonido del papel siendo rasgado cortó el silencio como una navaja. 2 páginas, 3, 4. Cada rasgadura era una pequeña victoria para mí, pero también un doloroso recordatorio de cómo habíamos llegado ahí. Rompió metódicamente, transformando cada documento en tiras delgadas, como si mientras más pequeños los pedazos, más pequeña su culpa, como si pudiera borrar físicamente lo que había intentado hacer. Se acabó, papá, se acabó. Su voz salió quebrada, cargada de una emoción que no pude identificar si era arrepentimiento genuino o solo miedo a las consecuencias. Le diré a Daniela, le diré a Refugio, no habrá proceso, no habrá tutela, no habrá más de esto. Bien. Mantuve mi postura firme, erguida, aunque por dentro mi corazón se estaba haciendo pedazos en millones de fragmentos. Cada pedazo que se rompía llevaba un recuerdo. Su primer día de escuela, los cumpleaños, las navidades, las graduaciones. Todo siendo destruido por en lo que se había convertido. Pero hay más condiciones, Marco, y vas a aceptarlas todas si quieres que esto termine aquí y ahora. Me miró, sorprendido, casi indignado. Vi un destello de algo en su cara. Tal vez esperaba que yo fuera generoso ahora que había ganado, que fuera magnánimo, que lo perdonara fácilmente y volviéramos a ser padre e hijo como antes, como si nada hubiera pasado,
como si pudiera simplemente tragarme esta traición y seguir adelante. Pero ya no era ese hombre ingenuo. Ya no era el padre que aceptaba todo en silencio. Primera condición, y esto no es negociable. Mi voz salió dura como el acero. Daniela nunca más pone un pie en esta casa. Nunca. No quiero ver su cara. No quiero escuchar su voz. No quiero saber de su existencia dentro de los límites de mi propiedad. Puede ser tu esposa. Puede ser la madre de tus hijos. Pero para mí está muerta. Marco empezó a protestar, su voz levantándose defensivamente. Pero papá, ella es mi esposa. No podemos simplemente... Ella intentó destruirme. Golpeé la mesa con tanta fuerza que la taza de café tembló. Ella orquestó todo este plan, Marco. Fue ella quien te convenció, quien manipuló a toda la familia, quien compró al doctor, quien planeó cada detalle de mi destrucción. ¿Y quieres que sea civilizado? ¿Que la reciba aquí para tomar el té? No, no me pidas compasión por alguien que no tuvo ninguna por mí. Cerró la boca inmediatamente, encogiéndose en la silla, aceptando la condición sin más argumentos. Sabía que no tenía terreno donde pararse en esta discusión. Segunda condición, continué, mi voz bajando un tono, pero manteniendo la firmeza. Mis nietos, Sebastián y Mateo. Quiero seguir viendo a mis nietos. No voy a castigar a dos niños inocentes por los pecados de sus padres. Ellos no tienen la culpa de haber nacido en una familia de manipuladores. Pero tú los traerás aquí. Tú solo. Ni Daniela, ni su madre, ni nadie de esa familia. Tú los traes, tú los recoges, tú supervisas las visitas. Hice una pausa, dejando muy clara la siguiente parte. Y si me entero de que les estás hablando mal de mí a los niños, si intentas envenenar sus mentes contra mí, si escucho una sola palabra de «el abuelo está un poquito enfermo» o «el abuelo ya no está bien», corto el contacto inmediatamente y presento todas las demandas que mencioné. ¿Quedó claro? Claro, acepto. Aceptó rápidamente, tal vez aliviado de que al menos en esto no estuviera cortando también a los nietos de mi vida. Tercera condición. Esto iba a dolerle. Lo sabía. Vas a ir a terapia. Terapia real con un psicólogo serio. No esos coaches motivacionales que tanto le gustan a Daniela. Claramente ya no sabes quién eres, Marco. Dejaste que esta mujer te transformara en alguien que no reconozco. El muchacho que crié nunca hubiera sido capaz de lo que hiciste. Entonces, o estabas enfermo, o fuiste completamente manipulado, o te vendiste por codicia. De cualquier manera, necesitas ayuda profesional. Abrió la boca para protestar. Probablemente iba a decir que no tenía dinero, que las cosas estaban apretadas, las excusas de siempre. Y no me des excusas sobre costos. Lo corté antes de que pudiera hablar. Porque sé muy bien que el plan de salud premium que pagas cubre tratamiento psicológico. De hecho, el mismo plan que crees que es carísimo, pero que no vas a dejar, porque Daniela no acepta nada inferior. Así que ve y usa el beneficio. Eso lo tomó completamente por sorpresa. No esperaba que supiera tantos detalles sobre su vida financiera. Pero lo sabía. En los últimos meses, mientras fingía demencia, había prestado atención a cada conversación descuidada, cada comentario tirado al aire. Después de un momento de vacilación, asintió lentamente. Y cuarta condición. Respiré hondo. Esta era la más difícil para mí, porque hacía todo irrevocable, final. Voy a cambiar mi testamento. Ya agendé con el licenciado Hernández para la próxima semana. Pero quiero que lo sepas de antemano. Quiero que entiendas lo que perdiste con tus decisiones. Su cara palideció aún más, si eso era posible. Se volvió prácticamente traslúcida.
sus labios perdiendo todo color. Esta casa que tanto codiciabas, que planeaste robar, que calculaste el valor y ya estabas gastando mentalmente el dinero, no será tuya, nunca. Voy a dejar todo a mis nietos, Sebastián y Mateo, en un fideicomiso protegido, al que solo podrán acceder cuando cumplan 25 años. Habrá cláusulas estrictas. El dinero será manejado por un administrador independiente. No podrás tocarlo. No podrás usarlo como garantía. No podrás hacer absolutamente nada con él. Vi lágrimas comenzar a formarse en sus ojos, pero no eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Conocía demasiado bien a mi hijo. Eran lágrimas de pérdida, de ver el dinero definitivamente escurrirse entre sus dedos. Y antes de que empieces a lloriquear o quejarte, continué fríamente. Sabe que todavía voy a dejarte algo. No te voy a desheredar completamente, porque a pesar de todo lo que pasó, sigues siendo mi hijo. Saliste de mí, te cargué, te crié, te amé. Ese vínculo, por más manchado que esté, todavía existe. Así que sí, recibirás una herencia, una cantidad razonable que asegurará que no quedes desamparado. Hice una pausa dramática antes de clavar la estaca final. Pero la casa, esta propiedad que vale millones y que tú y tu esposa ya estaban remodelando mentalmente, eligiendo los acabados, eso lo perdiste. Lo perdiste en el momento en que decidiste que yo era desechable, que mi vida, mi autonomía, mi dignidad valían menos que ladrillos y cemento. Marco temblaba visiblemente ahora, sus manos aferrándose al borde de la mesa, como si necesitara el soporte físico para no colapsar completamente. Observé el dolor en su rostro, y parte de mí, la parte que todavía era padre, que todavía tenía ese instinto protector enterrado muy profundo, sintió una punzada de lástima. Pero era una lástima pequeña, sofocada por toda la traición, todo el dolor, toda la humillación que había planeado para mí. Y lo peor de todo, no era dolor por el afecto perdido lo que veía en él. No eran lágrimas por haber lastimado a su padre, por haber roto la confianza, por haber destruido nuestra relación. Eran lágrimas por el dinero, por la herencia que se le escurría entre los dedos, por la oportunidad perdida de enriquecerse a mi costa. Y eso me entristeció más que cualquier otra cosa, porque confirmaba todo lo que temía, todo lo que descubrí durante esos meses de investigación. Mi hijo se había convertido en alguien movido por la codicia, por el estatus, por valores completamente distorsionados. Daniela y su familia habían tomado al buen muchacho que crié y lo transformaron en otra persona. O tal vez, y este pensamiento me atormentaba en las noches de insomnio, tal vez este lado de él siempre estuvo ahí, dormido, solo esperando las circunstancias correctas para emerger. ¿Aceptas estas condiciones? No era una pregunta, era una afirmación. ¿O prefieres arriesgarte al camino judicial? ¿Prefieres ver tu cara en el periódico, a tu esposa siendo investigada por despojo, a tu suegra enfrentando demandas, al doctor perdiendo su cédula? ¿Esa es la elección que quieres hacer? Acepto. La respuesta salió rápida, desesperada, apresurada. Acepto todo, papá. Por favor, no necesitas seguir adelante con nada de esto. Prometo que se acabó. No habrá más intentos de nada. Pero no podía mirarme mientras hablaba. Sus ojos estaban fijos en la mesa, en la taza de café frío, en cualquier parte menos en mi cara. Y esta incapacidad de mirarme a los ojos decía todo lo que necesitaba saber sobre la sinceridad de su arrepentimiento. Bien. Me levanté de la silla, quedándome de pie mientras él permanecía sentado, encorvado, derrotado. Entonces toma tus papeles rotos, mételos de vuelta en esa carpeta ridícula y sal de mi casa. Vete ahora.
Empezó a levantarse, tropezando, recogiendo los pedazos de papel esparcidos en la mesa con manos temblorosas. —¿Y Marco? —llamé cuando ya casi estaba en la puerta. Se detuvo, volteándose lentamente para enfrentarme. —Vuelve solo cuando tengas el valor de mirarme a los ojos y pedirme perdón de verdad. No este arrepentimiento patético de alguien que fue atrapado con las manos en la masa, de alguien que tiene miedo de las consecuencias, sino un arrepentimiento genuino de alguien que realmente entiende la gravedad, la monstruosidad de lo que hizo, de alguien que puede procesar, que planeó encerrar a su propio padre, robarle todo, destruir su vida. Cuando puedas sentir eso de verdad, no solo fingir sentirlo, entonces puedes volver. Marco se quedó ahí por un momento que pareció eterno, su boca entreabierta, como si quisiera decir algo, como si las palabras se estuvieran formando, pero no pudieran salir. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por su cara, mojando sus mejillas, goteando en el piso. —Papá, yo... Su voz falló, se quebró. —No. Levanté la mano, cortando cualquier intento de explicación o excusa. —Hoy no, Marco. Hoy solo me lastimaste. Hoy solo me mostraste que el hijo que crié tal vez nunca existió realmente, o murió en algún punto del camino. Tal vez algún día, quién sabe, podamos sentarnos y hablar de verdad. Hablar sobre qué pasó, sobre cómo llegamos aquí, sobre si hay alguna posibilidad de reconstruir algo de lo que fue destruido. Pero hoy no. Definitivamente, hoy no. Y finalmente se fue. La carpeta bajo el brazo, llena de papeles rotos representando el plan fallido. Caminando lentamente por el pasillo, pasando junto a las fotos familiares que decoraban las paredes. Fotos de él, de bebé, de niño, graduándose, la boda, los nietos. Una línea de tiempo de una vida que había llegado a este punto devastador. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Escuché su coche encender. Escuché el sonido del motor alejándose hasta desaparecer completamente en la distancia. Y solo entonces, solo en esa cocina que fue testigo de todo, permití que mis propias lágrimas cayeran. Había ganado. Pero la victoria nunca había sido tan amarga. Después de que Marco se fue, me quedé ahí sentado en la misma silla de la cocina durante horas. No me moví, no lloré más. Solo me quedé ahí mirando al vacío, procesando todo lo que había sucedido. La tarde se convirtió en noche. Las sombras se alargaron por la casa, y yo permanecí inmóvil, como una columna de sal, mirando hacia atrás y viendo todo lo que había sido destruido. La casa estaba demasiado silenciosa. Ese tipo de silencio que pesa sobre tus hombros como una cobija mojada, que hace compañía al dolor y amplifica cada pensamiento. Podía escuchar el reloj en la sala, el zumbido distante del refrigerador, el viento suave meciendo los árboles afuera. Sonidos cotidianos que de repente parecían ajenos, como si los estuviera escuchando por primera vez. Finalmente, me levanté cuando el hambre empezó a morderme, pero no tenía apetito. Hice té, esas cosas automáticas que haces cuando no sabes qué hacer con tus manos, con tu cuerpo, con tu vida. Me senté de nuevo, ahora en la sala, y miré alrededor. Miré las paredes que me vieron criar a mi hijo. Cada marca, cada rayón, cada hueco de clavo contando una historia. Ahí estaba la mancha en la alfombra, donde Marco derramó jugo de uva cuando tenía 5 años. Ahí estaba la marca en la pared, donde poníamos la regla para medir su estatura cada cumpleaños. Ahí estaba la ventana por la que lo observaba jugar en el jardín, corriendo tras una pelota, trepando árboles, simplemente siendo un niño feliz. Miré la mesa del comedor donde se compartieron tantas comidas.
desayunos antes de la escuela, comidas dominicales con toda la familia reunida, cenas donde platicábamos del día, de sueños, de planes para el futuro. ¿Cuántas veces nos sentamos exactamente ahí? Yo ayudándolo con problemas de matemáticas, leyendo libros, armando rompecabezas. Miré el sillón donde pasamos tantas noches viendo películas juntos, donde lo consolé cuando estaba enfermo, donde celebramos logros y consolamos derrotas. Cada rincón de esta casa cargaba recuerdos, y todos ellos estaban ahora contaminados por la traición. Miré el jardín que había cuidado con tanto amor a través de los años. Cada planta elegida con cuidado, cada flor representando un momento especial, las rosas que planté cuando Marco nació, el árbol de limón que mi esposa plantó en nuestro aniversario de bodas, el pequeño huerto de hierbas que cultivamos juntos y que continué manteniendo después de que ella se fue. Esta casa era más que ladrillos y cemento, más que metros cuadrados y valor de mercado. Era mi historia, mi identidad, el legado de una vida de trabajo duro y amor incondicional. Era donde enterré el cordón umbilical de mi hijo, como manda la tradición. Era donde mi esposa dio su último suspiro, tomando mi mano, diciendo que había sido feliz. Era donde yo pretendía morir algún día en paz, rodeado de recuerdos y dignidad. Y ellos querían arrancarme de aquí. Querían llevarme a rastras a algún asilo frío e impersonal, llenarme de medicamentos innecesarios, quitarme mi autonomía, mi voz, mi humanidad. Querían convertirme en una no persona, un cascarón vacío encerrado en un cuarto, esperando que la muerte llegara mientras ellos vendían mi vida y gastaban el dinero en remodelaciones y viajes. Pero gané. Y esa es la parte que necesito que ustedes, quienes están escuchando ahora, entiendan profundamente. Gané. Yo, Roberto, un hombre de 67 años, jubilado, viudo, a quien muchos subestimarían, a quien pensaron que sería presa fácil, a quien juzgaron como solo un anciano confundido e indefenso. Volteé completamente las tornas. Tomé su plan, lo desmantelé pieza por pieza y devolví cada golpe con precisión quirúrgica. No porque quisiera venganza, aunque no voy a mentir, una parte primitiva y herida de mí saboreó amargamente ese momento de revelación. Esos segundos cuando vi el terror en los ojos de mi hijo, cuando se dio cuenta de que había sido completamente derrotado. Pero no era sobre venganza, nunca lo fue, era sobre justicia. Y hay una diferencia crucial, fundamental, esencial, entre estas dos cosas que mucha gente no entiende. Venganza sería destruir a mi hijo completamente. Sería tomar toda esa evidencia y esparcirla por todos lados. Sería llamar a los clientes de su empresa y decirles qué tipo de hombre es realmente. Sería buscar a la prensa y convertir esto en un escándalo público. Sería demandar no solo por intento de fraude, sino agregando todos los agravantes posibles para asegurar que fuera encarcelado, que perdiera todo, que su vida se volviera un infierno. Sería ir tras Daniela con todo, destruir la reputación de su familia, asegurar que Refugio fuera investigada por cada trato turbio que haya hecho. Sería, esencialmente, hacerles a ellos lo que querían hacerme a mí, destruir sus vidas completamente. Pero eso no me traería paz. No devolvería a mi familia. No arreglaría nada. Justicia, por otro lado, fue protegerme. Fue establecer límites claros y no negociables. Fue mostrar que no sería una víctima fácil, que no aceptaría ser manipulado, que tenía garras y sabía usarlas cuando fuera necesario. Fue asegurar que mi autonomía, mi dignidad, mi vida permanecieran intactas y bajo mi control. Y aún así, y esto es importante, aún así dándole una oportunidad de redención.
una puerta dejada abierta, para que algún día, tal vez, si realmente cambiaba, si realmente entendía, pudiéramos reconstruir algo. Justicia fue proporcional, fue apropiada, fue merecida. Pero voy a ser completamente honesto con ustedes que están escuchando ahora, que han dedicado su tiempo a escuchar mi historia. Duele, duele profundamente. Duele cada día desde esa tarde en la cocina. Duele cuando me despierto en la mañana y por un segundo olvido lo que pasó. Y luego el recuerdo regresa como un golpe en el estómago. Duele cuando paso por el pasillo y veo fotos de él de niño. Duele cuando los nietos inocentemente preguntan por qué mami ya no viene aquí con ellos y tengo que inventar excusas vagas. Duele saber que mi hijo, el bebé que cargué durante meses, a quien arrullé, a quien cuidé en cada fiebre y gripa, a quien enseñé a amarrarse las agujetas y andar en bicicleta, a quien ayudé con la tarea y consolé en cada decepción. Este mismo hijo fue capaz de sentarse con su esposa y suegra y planear fríamente mi destrucción. Duele mirar fotos de él de niño, ese niñito con ojos brillantes y sonrisa amplia, y no poder reconciliar esa imagen con el hombre que entró a mi casa con papeles de tutela. ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué hice mal al criarlo? ¿O no fue nada que hice, sino algo que dejé de hacer? Fui demasiado permisivo, lo protegí demasiado, le di todo y por eso aprendió a esperarlo todo. Estas preguntas me atormentan en las madrugadas silenciosas, cuando el sueño no viene, y me quedo dando vueltas en la cama, reproduciendo cada recuerdo, cada momento de su vida, buscando señales que pasé por alto, pistas que ignoré. Pero aprendí algunas lecciones importantes, valiosas, esenciales en todo este proceso. Lecciones que podrían serles útiles a ustedes que están escuchando, que tal vez estén pasando por algo similar o conozcan a alguien que lo esté. Primera lección: nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, subestimes a alguien por su edad. La sociedad nos enseña que los ancianos son frágiles, confundidos, incapaces de razonamiento complejo, presa fácil para la manipulación. Y esto es un arma de doble filo muy peligrosa. Sí, nos hace vulnerables al abuso, como el que intentaron hacerme. Sí, hace que nuestras palabras sean cuestionadas, nuestra lucidez sea dudada, nuestra autonomía constantemente amenazada. Pero también significa que cuando contraatacamos, cuando demostramos que tenemos toda nuestra capacidad mental intacta, que sabemos exactamente qué está pasando y cómo defendernos, tomamos a todos completamente por sorpresa. No lo esperaban. Daniela no lo esperaba. Refugio no lo esperaba. El corrupto doctor Mendoza no lo esperaba. Y especialmente mi hijo no lo esperaba. Me miraron y vieron a un anciano indefenso, una marca fácil, alguien que podía ser convencido, manipulado, controlado sin mucho esfuerzo. Y yo usé esa percepción equivocada a mi favor. Mientras ellos pensaban que era un viejo confundido que olvidaba teteras en la estufa, yo estaba construyendo un caso legal impecable, documentando cada mentira, grabando cada manipulación, creando una fortaleza de evidencia que sería imposible derribar. Segunda lección: documenta absolutamente todo. Vivimos en la era digital, y esto es tanto una maldición como una bendición. Úsalo a tu favor. Si no hubiera empezado inmediatamente a grabar conversaciones, instalar cámaras discretas, recolectar cada prueba física que pudiera, hubiera sido mi palabra contra la de ellos. Un anciano confundido contra un hijo preocupado, una nuera dedicada y un doctor respetable con un reporte oficial. Hubiera perdido. Así de simple. Hubiera sido internado, medicado, silenciado. Mi casa hubiera sido vendida. Mi dinero hubiera desaparecido. Y hubiera pasado mis últimos años
encerrado en un cuarto, mirando por la ventana sin nadie que me escuchara. Pero volteé las tornas. Usé sus armas contra ellos mismos. Cada grabación, cada video, cada documento se convirtió en munición que podía usar si fuera necesario. Y cuando llegó el momento, cuando Marco entró aquí con esa carpeta negra, yo tenía un arsenal completo esperando. Tercera lección, y tal vez la más dolorosa. A veces las personas que más amamos, a quienes literalmente llevamos dentro de nosotros, por quienes daríamos la vida sin dudarlo, esas mismas personas son capaces de las peores traiciones imaginables. Y necesitas estar preparado para tomar decisiones extremadamente difíciles cuando eso sucede. No es fácil. Dios sabe que no lo es. Cada fibra de mi ser como padre gritaba que perdonara, que olvidara, que lo abrazara y dijera que todo estaba bien. Pero no estaba bien. Y pretender que sí lo estaba sería faltarme al respeto a mí mismo, validar lo que hizo, sentar un precedente para que vuelva a suceder. Todavía amo a mi hijo. El amor de padre no se borra así. Por más que parte de mí deseara que fuera tan simple, que pudiera simplemente apagar estos sentimientos como apagar una luz. Pero no funciona así. Él todavía vive en mi corazón, todavía es parte de mí, de formas que van más allá de la lógica o la razón. Pero confiar en él, respetarlo, mirarlo con orgullo, esas cosas fueron completamente destruidas en ese momento en que descubrí la traición. Fueron atomizadas, pulverizadas, reducidas a polvo. Y tal vez nunca se reconstruyan. Tal vez ese sea el precio que ambos pagamos por sus decisiones. Hoy, 3 semanas y 4 días después de esa confrontación en la cocina, sí, cuento los días, cada uno pesa. Mi vida es diferente de formas que todavía estoy tratando de procesar completamente. Marco ha traído a los nietos aquí 2 veces hasta ahora. Sebastián y Mateo, mis amores, completamente ajenos al drama que explotó en la familia. Juegan en el jardín, comen las galletas que hago, me cuentan sobre la escuela. Y por unas horas puedo fingir que todo está bien. Puedo simplemente ser el abuelo que siempre he sido. Pero luego, Marco viene a recogerlos y la realidad golpea. Las conversaciones entre nosotros son cordiales pero heladas, llenas de silencios incómodos y miradas que no se encuentran. Él pregunta si necesito algo. Digo que no. Dice que traerá a los niños la próxima semana. Acepto. Y eso es todo. Nada más. Daniela, a decir verdad, está furiosa. Según Marco, quien a veces deja escapar información en nuestros encuentros tensos. Obviamente no hablo con ella, pero él tampoco habla mucho con ella. Ella lo culpa por arruinar todo, por ser demasiado débil para seguir adelante, por tirar su oportunidad de finalmente tener una vida mejor. ¿Y saben qué? Perfecto. Que peleen entre ellos, que ese matrimonio implosione bajo el peso de la codicia frustrada, que ella finalmente muestre su verdadera cara ante él, sin filtros, sin máscaras. Tal vez entonces despierte, o tal vez no. Ya no es mi problema. Oficialmente cambié mi testamento la semana pasada. Fue un jueves por la mañana, en la oficina del licenciado Hernández. Firmé todos los documentos, testigos presentes, todo absolutamente legal y protegido contra cualquier desafío futuro. La casa va para mis nietos, Sebastián y Mateo, en un fideicomiso bancario independiente, con reglas estrictas que personalmente elegí. Solo podrán acceder a él cuando cumplan 25 años, edad suficiente para, espero, tener la madurez de valorar y manejar apropiadamente la herencia. Le dejé una cantidad razonable a Marco. No es poco, no es nada. Es suficiente para demostrar que todavía lo considero mi hijo, que ese vínculo biológico y emocional todavía existe de alguna forma retorcida y herida.
pero está muy lejos de ser una fortuna. Está muy lejos de lo que hubiera tenido si simplemente hubiera esperado, si hubiera sido paciente, si me hubiera tratado con el amor y el respeto que un padre merece. La mayor parte de mi patrimonio, el dinero que ahorré durante décadas de trabajo como maestro, las inversiones que hice sabiamente, todo lo que construí con sudor y sacrificio, será dividido entre mis nietos y algunas organizaciones de caridad que investigué cuidadosamente. Elegí específicamente organizaciones que ayudan a adultos mayores víctimas de abuso familiar, porque sí, lo que intentaron hacerme fue abuso financiero, abuso psicológico, intento de robo de autonomía. Y sucede mucho más de lo que la gente imagina o quiere admitir. Familias que ven a sus padres o abuelos como cajeros automáticos ambulantes esperando a ser vaciados. Hijos que apenas pueden esperar la herencia, que hacen cálculos mórbidos de cuánto tiempo queda, cuánto vale, cómo lo gastarán. Nueras y yernos que ven a los suegros como obstáculos temporales entre ellos y una vida mejor, que inventan enfermedades, forjan incapacidades, compran reportes médicos falsos, roban autonomía, encierran a gente perfectamente sana en asilos contra su voluntad. Está sucediendo ahora mismo, en este exacto momento, en cientos de hogares a lo largo de México y toda América Latina. Ancianos siendo silenciados, siendo innecesariamente medicados, siendo aislados, siendo robados por aquellos que deberían protegerlos. Y quiero que mi historia sirva de advertencia. Quiero que sirva de inspiración. Quiero mostrar que es posible pelear, que es posible ganar, que la edad no es sinónimo de debilidad o incapacidad. Si estás pasando por algo similar, por favor no te quedes callado. No aceptes en silencio cuando te digan que estás confundido, que ya no entiendes las cosas, que necesitas dejar que ellos se encarguen de ti. Busca ayuda inmediatamente. Documenta todo lo que puedas. Graba conversaciones. Revisa las leyes de tu estado sobre esto, pero en la mayoría de los lugares puedes grabar conversaciones en las que participas. Toma fotos, guarda mensajes, crea un archivo de evidencia. Busca a un abogado de confianza. No el abogado que tu hijo está recomendando, no el amigo de la familia que tiene conexiones con quien te está amenazando, sino un abogado independiente y competente. Explica tu situación. Demuestra que estás lúcido. Consigue exámenes médicos con profesionales independientes. Paga de tu propio bolsillo si es necesario, pero consigue reportes certificando tu capacidad. Esto puede ser la diferencia entre mantener tu autonomía y perderla completamente. Y no dejes que te roben tu dignidad, tu autonomía, tu vida. Estas cosas son tuyas por derecho. No son regalos que otras personas puedan decidir quitarte. Y si conoces a alguien en esta situación, alguien siendo aislado por la familia, que de repente ya no está bien, que necesita cuidados especiales, investiga. No asumas automáticamente que son delirios de la vejez o paranoia. Habla con la persona a solas. Observa las dinámicas familiares. Presta atención a quién está presionando para que las decisiones se tomen rápidamente. Pregúntate quién se beneficia. Protege a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Sé una voz para aquellos que están siendo silenciados. En cuanto a mí, estoy aquí en mi casa, en mi jardín, entre mis rosas y mis recuerdos, viviendo mi vida exactamente en mis propios términos. Herido, sí, profundamente herido, de formas que tal vez nunca sanen completamente. Desilusionado, absolutamente. Las ilusiones que tenía sobre la familia, sobre el amor incondicional, sobre la lealtad,
fueron completamente destruidas. Pero victorioso, indiscutiblemente victorioso. Y libre, completamente libre. Me despierto cada mañana en esta casa que es mía, que continúa siendo mía, que será de mis nietos cuando yo me vaya. Tomo mi café mirando el jardín que planté con mis propias manos. Leo mis libros, me reúno con mis amigos, voy a la iglesia. Vivo cada día sabiendo que nadie puede quitarme esto. Y esa certeza, esa victoria, por más amarga que sea, vale cada lágrima que he derramado. Ahora bien, hay algo más que necesito compartir con ustedes, que han llegado hasta aquí. Algo que aprendí sobre mí mismo en este proceso. Descubrí que soy más fuerte de lo que pensaba, que tengo más recursos, más inteligencia, más capacidad de acción de lo que me daba crédito. Durante años, después de que mi esposa murió, me vi a mí mismo como alguien en el ocaso de su vida. Alguien cuya mejor época ya había pasado. Alguien simplemente esperando el final, manteniendo rutinas, viviendo en recuerdos. Pero este desafío me despertó. Me obligó a ver que todavía tengo fuego en el corazón, que todavía tengo garras, que todavía puedo pelear cuando es necesario. Y eso, en medio de todo el dolor, es un regalo. Es un recordatorio de que mientras respiremos, mientras tengamos lucidez, mientras tengamos voluntad, no estamos acabados. No somos desechables, no somos cargas. Somos personas completas con derechos, con dignidad, con valor que va más allá de nuestras propiedades o cuentas bancarias. También aprendí sobre el perdón. No el perdón barato, ese que simplemente borra todo y pretende que nada pasó, sino el perdón complejo, ese que reconoce el daño, que mantiene límites, pero que también suelta el veneno del odio para que no te consuma. ¿He perdonado a Marco? No lo sé todavía. Algunos días pienso que sí, que entiendo que fue manipulado, que las presiones financieras lo cegaron, que las influencias tóxicas lo transformaron. Otros días la rabia regresa fresca, como si acabara de pasar. Veo su foto de niño y siento una mezcla de amor y traición tan intensa que me quita el aliento. El perdón, descubro, no es un evento único. No es una decisión que tomas una vez y ya está. Es un proceso, un camino, algo que tienes que elegir hacer cada día, a veces cada hora. Y algunos días elijo perdonar. Elijo soltar la rabia por mi propio bien, no por el de él. Porque cargar con ese odio me hace más daño a mí que a él. Otros días no puedo. Y eso también está bien. Me estoy dando permiso de sentir todo el espectro de emociones sin juzgarme. Lo que sí sé es esto. Nunca volveré a confiar ciegamente. Nunca más asumiré que la sangre garantiza lealtad, que el amor garantiza respeto, que criar a alguien garantiza que te van a cuidar cuando seas vulnerable. Esas son ilusiones hermosas, pero peligrosas. Y casi me costaron todo. Ahora vivo con los ojos abiertos, con el corazón protegido, con límites claros. Y si eso me hace cínico, si eso me hace menos cálido, si eso me hace parecer duro o cerrado, que así sea. Prefiero eso a ser una víctima. Prefiero eso a terminar encerrado contra mi voluntad, despojado de todo lo que construí, silenciado mientras otros gastan mi vida. Hay algo más que quiero decirles, especialmente a los jóvenes que tal vez estén escuchando esto y pensando en sus propios padres o abuelos. Cuiden a sus mayores, no por el dinero que puedan heredar, no por las propiedades que puedan obtener, sino porque es lo correcto, porque es lo humano, porque algún día ustedes también serán viejos y van a querer que alguien los cuide con dignidad. Pasen tiempo con ellos, escuchen sus historias, aunque ya las hayan oído 1000 veces. Ayúdenlos con la tecnología, con los trámites, con las cosas que se vuelven más difíciles con la edad.
pero respeten su autonomía, respeten sus decisiones. No asuman que porque son mayores son incapaces. No tomen el control de sus vidas solo porque es más conveniente para ustedes. Y si de verdad llega el momento en que necesitan ayuda, cuando realmente ya no pueden cuidarse solos, háganlo con amor, con respeto, con su participación en las decisiones. No a sus espaldas, no con mentiras, no con falsas acusaciones de incapacidad, no robándoles su dignidad en el proceso. Porque así como ustedes cuiden a sus padres, así sus hijos aprenderán a cuidarlos a ustedes. Estamos enseñando con nuestras acciones qué es aceptable, qué es normal, cómo se trata a los ancianos en nuestra familia. Y ese legado, esa enseñanza, es más importante que cualquier herencia material. He pensado mucho en esto durante estas semanas de soledad. ¿En qué lecciones aprendió Marco de mí? ¿En dónde fallé como padre al no enseñarle mejor sobre valores, sobre respeto, sobre lealtad? O tal vez sí le enseñé, y él eligió otro camino. Tal vez las influencias externas fueron más fuertes que mi crianza. Tal vez la codicia, ese veneno antiguo como la humanidad misma, lo consumió. No tengo todas las respuestas. Probablemente nunca las tendré. Lo que sí tengo es mi vida, mi casa, mi libertad y mi historia, que ahora comparto con ustedes, esperando que sirva de algo, que ayude a alguien, que salve a alguien del destino que casi fue el mío. Si has llegado hasta aquí en esta historia, si has dedicado tu tiempo a escuchar mis palabras, te lo agradezco. Gracias por darme tu atención, tu empatía, tu tiempo. Y si esta historia te movió de alguna forma, si te hizo pensar, si te dio valor para enfrentar tu propia situación, no olvides dejar tu like en este video y suscribirte al canal. Porque a veces la mejor venganza no es destruir a quienes te lastimaron. A veces la mejor venganza es simplemente no dejar que te destruyan. Es continuar viviendo, continuar siendo quien eres, continuar manteniendo tu dignidad intacta. Y eso, mis amigos, nadie puede quitártelo. Quiero hablarles ahora sobre algo que descubrí en este proceso y que creo es fundamental: la importancia de la red de apoyo. Yo tuve la fortuna de tener al licenciado Hernández, un profesional honesto, que me creyó y me ayudó a construir mi defensa. Tuve a mis amigos del centro comunitario, quienes nunca dudaron de mi lucidez, quienes fueron testigos de que yo seguía siendo el mismo Roberto de siempre. Tuve al padre Miguel de la parroquia, quien me escuchó en mis momentos más oscuros, quien me recordó que la fe no significa ser pasivo ante la injusticia, sino tener el valor de defender lo que es correcto. Sin estas personas, sin esta red, mi lucha hubiera sido mucho más difícil, tal vez imposible. Por eso les digo, si están en una situación similar, no se aíslen, no crean las voces que les dicen que están confundidos, que nadie les va a creer, que es mejor aceptar lo inevitable. Busquen aliados, busquen a esas personas en su vida que los conocen de verdad, que pueden testificar sobre su capacidad, su lucidez, su autonomía. Y si no las tienen cerca, búsquenlas. Hay organizaciones, hay grupos de apoyo, hay profesionales éticos que dedican su vida a proteger a los adultos mayores de estos abusos. No están solos. Nunca están solos mientras tengan voz y la usen. He pensado mucho también en Daniela durante estas semanas, en cómo una persona puede ser tan calculadora, tan fría, tan capaz de ver a otro ser humano como un simple obstáculo entre ella y el dinero. ¿Nació así? ¿O la vida la hizo así? No lo sé. Y honestamente, ya no me importa tanto. Lo que importa es que reconocí la amenaza a tiempo. Vi a través de su máscara y me defendí.
Pero me pregunto cuántos otros no tuvieron mi suerte. ¿Cuántos ancianos en este momento están siendo manipulados por nueras o yernos como Daniela? ¿Cuántos están siendo convencidos de que están enfermos cuando no lo están? ¿Cuántos están firmando papeles que no entienden completamente? ¿Cuántos están siendo medicados para mantenerlos dóciles y manejables? ¿Cuántos están perdiendo sus casas, sus ahorros, su autonomía, sin poder hacer nada al respecto? Ese pensamiento me quita el sueño algunas noches. La idea de que mi victoria es una excepción, no la regla. Que la mayoría de las veces los abusadores ganan. Por eso comparto mi historia. Por eso quiero que se difunda. Por eso necesito que ustedes, si conocen a alguien en una situación similar, intervengan, que no miren hacia otro lado, que no asuman que los hijos saben lo que es mejor, que no acepten la narrativa del anciano senil que necesita cuidados. Cuestionen, investiguen, protejan. Hablemos también de Refugio, la madre de Daniela, esa mujer que fue la arquitecta principal de este plan malvado. He conocido a muchas personas como ella a lo largo de mi vida. Personas para quienes todo es una transacción, todo es estrategia, todo es sobreganar a cualquier costo. Personas que han perdido, o tal vez nunca tuvieron, esa chispa de humanidad que nos hace tratar a otros con compasión, con empatía, con decencia básica. ¿Cómo se llega a ser así? ¿Qué pasa en la vida de una persona que la transforma en alguien capaz de planear la destrucción de un anciano inocente solo para enriquecer a su hija? No tengo respuestas. Solo tristeza por la oscuridad que debe habitar en su corazón, y gratitud de que mis cámaras capturaron cada palabra venenosa que salió de su boca, cada plan malévolo discutido en mi propia sala, cada cálculo frío sobre cuánto valía mi vida en pesos y centavos. Esa evidencia fue mi salvación. Y está guardada de forma segura, por si acaso alguna vez intentan algo de nuevo. Porque, aunque aceptaron mis condiciones, aunque Marco rompió los papeles, aunque prometieron que se acabó, no soy ingenuo. Sé que la codicia no desaparece tan fácilmente. Sé que mientras yo tenga esta casa, mientras tenga ahorros, mientras tenga propiedades, seré un objetivo potencial. Por eso mantengo mi guardia. Por eso las cámaras siguen funcionando. Por eso el licenciado Hernández tiene instrucciones muy claras sobre qué hacer si algo me sucede, si de repente me enfermo, si de repente tengo un accidente. Porque no voy a bajar la guardia nunca más. Y quiero que entiendan algo importante. Esto no es paranoia. Esto es precaución inteligente. Cuando alguien te ha mostrado de qué son capaces, cuando alguien ha demostrado que tu bienestar no significa nada comparado con su beneficio económico, sería una tontería asumir que han cambiado completamente solo porque fueron atrapados una vez. Así que vivo mi vida, disfruto mi libertad, pero con los ojos bien abiertos. He aprendido también a apreciar las pequeñas cosas de una manera nueva. Cada mañana que me despierto en mi propia cama, en mi propia casa, sin nadie diciéndome qué hacer o cuándo hacerlo, es una victoria. Cada taza de café que tomo en mi jardín, mirando las rosas que planté, es una celebración de mi autonomía. Cada tarde que paso, leyendo en mi sillón favorito, ese mismo sillón donde Daniela y Refugio planearon mi destrucción, es un recordatorio de que ellas no ganaron. Cada visita de mis nietos, sus risas llenando la casa, sus abrazos sinceros, es una afirmación de que el amor verdadero todavía existe, aunque no venga de donde yo esperaba. Sebastián y Mateo no entienden completamente qué pasó. Solo saben que ahora solo papá los trae al abuelo, que mamá está ocupada, que la abuela Refugio no puede venir
y por ahora eso es suficiente. Son demasiado pequeños para cargar con la verdad completa, para saber que su madre intentó destruir a su abuelo, para entender la magnitud de la traición. Tal vez cuando sean mayores, cuando tengan la madurez para procesar información compleja sobre moralidad, sobre familia, sobre codicia y consecuencias, tal vez entonces les contaré toda la historia. O tal vez no. Tal vez sea mejor dejarlos crecer sin ese peso, sin esa sombra oscura sobre su concepto de familia. Todavía no lo sé. Es una de las muchas decisiones que tendré que tomar en los próximos años. Lo que sí sé es que cuando cumplan 25 y reciban su herencia, recibirán también una carta que estoy escribiendo. Una carta donde les explico todo, donde les cuento esta historia completa, donde les digo que los amo, que siempre los amé, que todo lo que hice fue para protegerlos también, para asegurar que tuvieran un futuro sin las garras de la codicia familiar destruyendo sus vidas. Y espero que entiendan, espero que vean que su abuelo no fue cruel al cortar a su madre de la herencia, que fue justo, que fue necesario, que fue la única forma de asegurar que el dinero fuera realmente para ellos, no para las ambiciones de sus padres. Mi relación con Marco sigue siendo fría, distante, dolorosa. Cada vez que viene a traer o recoger a los niños, hay un momento donde nuestras miradas se cruzan. Y en esos segundos veo todo. Veo su vergüenza. Veo su arrepentimiento, aunque no estoy seguro de qué tipo. Veo su conflicto interno. Veo el peso de sus decisiones aplastándolo. Pero no lo salvo. No le ofrezco consuelo. No le digo que todo está bien, porque no está bien, y tal vez nunca lo estará. Él hizo su elección. Ahora vive con las consecuencias. Y yo vivo con las mías. Un hijo perdido, una familia rota, pero mi dignidad y mi libertad intactas. Es curioso cómo la vida te enseña lecciones cuando menos lo esperas. Yo pensaba que a mis 67 años ya lo había aprendido todo, que ya no había sorpresas, que simplemente viviría mis últimos años en paz, disfrutando de la familia, de los nietos, del jardín. Pero la vida tenía otros planes. Me puso en una situación donde tuve que elegir entre ser víctima o ser guerrero. Y elegí pelear. ¿Valió la pena? Cada maldito día me hago esa pregunta. Porque sí, mantuve mi casa. Sí, mantuve mi libertad. Sí, protegí mi dignidad. Pero perdí a mi hijo en el proceso. O tal vez descubrí que ya lo había perdido hace tiempo y simplemente no me había dado cuenta. No sé cuál de las dos duele más. Lo que sí sé es esto. No me arrepiento. No me arrepiento de haberme defendido. No me arrepiento de haber documentado todo. No me arrepiento de haberles mostrado que este viejo confundido tenía más garras de las que imaginaban. Porque si no lo hubiera hecho, ahora mismo estaría en algún asilo, medicado, silenciado, viendo cómo otros viven en mi casa, gastan mi dinero, disfrutan de lo que yo construí. Y eso hubiera sido una muerte en vida. Prefiero 1000 veces el dolor que siento ahora, el dolor de la traición, el dolor de la familia rota, que la agonía de haber perdido mi propia identidad, mi propia autonomía. Quiero que ustedes que están escuchando esto, especialmente los adultos mayores que tal vez estén enfrentando situaciones similares, entiendan algo fundamental. Ustedes tienen derecho a defender su vida, tienen derecho a decir no, tienen derecho a cuestionar, tienen derecho a exigir respeto. No importa cuántos años tengan, no importa si sus hijos les dicen que están confundidos, no importa si la familia los presiona para facilitar las cosas. Si algo no se siente bien, si algo les da mala espina, confíen en su instinto. Ese instinto que los ha mantenido vivos durante décadas no desaparece solo porque cumplieron 60, 70, 80 años. Busquen ayuda, documenten todo, protejan sus derechos.
y no se dejen convencer de que están siendo paranoides o difíciles. A veces la paranoia es simplemente estar alerta. A veces ser difícil es simplemente negarse a ser una víctima fácil. Para los más jóvenes que están escuchando, les pido esto. Mírenme, miren mi historia y pregúntense qué tipo de hijo o hija quieren ser. ¿Quieren ser como Marco? ¿Alguien que bajo presión financiera y matrimonial está dispuesto a traicionar a quien le dio la vida? ¿Alguien que puede justificar cualquier abuso con excusas sobre estar apretados económicamente? ¿O quieren ser alguien que honra a sus padres de verdad? No solo con palabras, no solo en el Día del Padre o Día de la Madre, sino con acciones consistentes, con respeto genuino, con paciencia cuando se vuelvan más lentos, más olvidadizos, más necesitados de ayuda. La elección es de ustedes, pero recuerden, así como traten a sus padres, así sus hijos aprenderán a tratarlos a ustedes. Estamos creando el mundo en el que envejeceremos. Cada acción de hoy construye la realidad del mañana. He decidido también que voy a empezar a dar charlas en el centro comunitario sobre esto, sobre abuso a adultos mayores, sobre cómo protegerse, sobre señales de advertencia. Porque si mi historia puede ayudar a una sola persona, si puede salvar a un solo anciano de lo que casi me pasó a mí, entonces todo este dolor habrá valido la pena. El padre Miguel me está ayudando a organizar las pláticas. Ya tenemos fecha para la primera, el próximo mes. Espero que vengan muchas personas. Espero poder compartir no solo mi historia, sino también herramientas prácticas, recursos legales, estrategias de protección. Esto se ha convertido en mi nueva misión, mi nuevo propósito. Porque verán, cuando casi pierdes todo, cuando casi te arrebatan tu vida entera, te das cuenta de lo que realmente importa. Y lo que importa no es el dinero, no son las propiedades, no es cuánto vale tu casa. Lo que importa es la libertad, la dignidad, la autonomía, el derecho a vivir tus últimos años en tus propios términos. Y voy a dedicar el tiempo que me quede a asegurarme de que otros ancianos sepan que tienen ese derecho, que pueden defenderlo, que no están solos. En cuanto a Marco, no sé qué depara el futuro para nosotros. Tal vez algún día podamos reconstruir algo diferente a lo que teníamos, algo más honesto tal vez, algo construido sobre la realidad y no sobre ilusiones. O tal vez no. Tal vez el daño es demasiado profundo, demasiado fundamental. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí les puedo decir es esto. He aprendido a estar en paz con la incertidumbre. He aprendido que no necesito tener todas las respuestas ahora mismo, que está bien no saber si algún día perdonaré completamente, que está bien sentir dolor y rabia y amor todo al mismo tiempo, porque eso es lo que significa ser humano, ser complejo, ser contradictorio, ser capaz de sostener múltiples verdades al mismo tiempo. Amo a mi hijo, y también estoy furioso con él. Ambas cosas son verdad. Ambas cosas pueden coexistir. Para cerrar esta historia, quiero compartir algo que me dijo el licenciado Hernández la última vez que nos vimos. Me dijo: Roberto, lo que hiciste no fue solo defender tu patrimonio. Defendiste tu humanidad, tu derecho a ser tratado como una persona, no como una propiedad. Eso es lo más valioso que alguien puede hacer. Y tiene razón. Esto nunca fue sobre el dinero. Fue sobre ser visto, ser escuchado, ser respetado. Fue sobre negarse a ser invisible solo porque los años pasaron. Fue sobre demostrar que la edad trae sabiduría, no debilidad. Que los años te dan experiencia, no incapacidad. Y esa batalla, esa la gané completamente. Así que ahora aquí estoy, en mi casa, en mi jardín, rodeado de mis rosas y mis recuerdos,
herido pero no roto, traicionado pero no vencido, solo pero no vacío, porque tengo mi dignidad, tengo mi libertad, tengo mi historia, y tengo a ustedes, quienes me han escuchado hasta el final. Quiero saber de ustedes. ¿Qué piensan de esta historia? ¿Han vivido algo similar? ¿Conocen a alguien en una situación parecida? Compartan en los comentarios. Cuéntenme desde dónde nos están viendo. A veces simplemente saber que no estamos solos en este dolor ayuda un poco. Y si esta historia les impactó de alguna manera, si les hizo pensar, si les dio valor para enfrentar su propia situación o para ayudar a alguien que conocen, no olviden dejar su like en este video y suscribirse al canal. Porque las historias como esta necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas, necesitan ser compartidas, para que otros sepan que es posible defenderse, que es posible ganar, que la edad no es sinónimo de impotencia, y para recordar a todos, jóvenes y viejos por igual, que la familia se construye con acciones, no solo con sangre, que el respeto se gana, no se exige, y que la dignidad es un derecho humano fundamental que no expira cuando cumples cierta edad. Mi nombre es Roberto, tengo 67 años, vivo en Guadalajara, México, y esta es mi historia, una historia de traición y justicia, de dolor y victoria, de pérdida y preservación, una historia que espero inspire a otros a defenderse cuando sea necesario, a no aceptar en silencio cuando son maltratados, a luchar por lo que es correcto, incluso cuando duele. Porque a veces la mejor venganza no es destruir a quienes te lastimaron. A veces la mejor venganza es simplemente continuar viviendo, continuar siendo quien eres, continuar manteniendo tu dignidad intacta. Y eso, mis amigos, nadie puede quitártelo. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga a todos. Y que nunca tengan que pasar por algo como esto. Pero si lo hacen, recuerden, ustedes también pueden ganar.